A continuación tenemos a Rubén Eduardo Salmón Cuevas con el tema Los cementerios de Zacatecas, grandeza, decadencia y acciones de conservación. Es arquitecto por la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista y maestro en Historia del Arte y Arquitectura Mexicana. Actualmente se desempeña como catedrático e investigador en Historia del Arte Mexicano en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Miembro del ICOMOS mexicano, participa en diferentes comités científicos como Ciudades y Pueblos Históricos, Arquitectura y Espacios de Cultura Funerario, Madera, Asuntos Legales, etc. Es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio Zacatecano, APASAC, y miembro de la Real Sociedad de Historiadores de España. Ha cursado estudios sobre filosofía y semiótica del arte en Roma y un diplomado en investigación, documentación y catalogación de arquitectura vernácula y popular por el ICOMOS mexicano. Además, tengo que agregar que Rubén es un miembro muy querido del ICOMOS, es parte del alma porque él se encarga de toda la parte virtual en el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en México, miembro de verdad muy apreciado por nuestros comités. Adelante, Rubén. Muchas gracias, muy buenos días. Para empezar, quisiera agradecerle la presencia de todos ustedes en estas jornadas ciertamente un poco pesadas, pero muy interesantes. Y desde luego agradecerle a la doctora Etel Herrera la invitación que nos hizo para poder estar aquí el día de hoy y tener la oportunidad de hablar con ustedes. Me había dicho Etel que la exposición tiene que ser más o menos corta, pero voy a procurar irme a prisita porque sí traigo bastantes diapositivas. Espero que no se atore la presentación. Yo voy a hablar de los cementerios zacatecanos en términos de su historia, su grandeza, decadencia y acciones de conservación. En ese sentido, voy a hablar de la Purísima de Zacatecas, el Panteón de Dolores en Guadalupe del siglo XIX y un ejemplo interesante que es excepcional, un cementerio intramuros en una capilla de un poblado llamado Sombrerete, Zacatecas. En ese contexto vamos a recorrer la historia para poder entender qué hacer frente a lo que ya han tratado muchos de los compañeros en el sentido de la principal amenaza que tienen los cementerios en México y en muchas partes del mundo, el abandono y su decadencia. Como bien sabemos, la cultura funeraria mexicana es excepcional, es definitivamente única en el mundo. Somos los mexicanos y los muertos mexicanos para nosotros son definitivamente sagrados. Desafortunadamente, solamente nos acordamos de ellos alguna vez al año y no siempre todos los años. Entonces, es importante valorar esa tradición porque es patrimonio inmaterial y es un patrimonio muy susceptible de perderse, especialmente cuando la modernidad malentendida se hace presente. En este escenario, pues, vamos a hablar de las costumbres y vamos a hablar del reconocimiento al arte funerario que puede ser humilde o muy encumbrado. Ejemplos que vamos a ver en los panteones zacatecanos. Como punto de partida, voy a hablar un poco de los panteones que existieron en Zacatecas. De los 14 que hubo, solamente queda ninguno. Simple y sencillamente ya no existen. Son varios, pero solamente voy a hablar de los más representativos. Está el de Chepinque, que está en el Círculo Rojo, el de la Parroquia Mayor, que es la actual catedral, en la Plaza de Armas, fue originalmente un cementerio, el atrio del Convento de San Francisco, con una cripta subterránea para los religiosos, que aún existe. El atrio de la Capilla de Tlacuitapa, que está en el Círculo Negro, el atrio de la Capilla de Mexicapa, que también fue cementerio, el atrio de la Capilla del Barrio del Niño, importantísimo ahorita porque es un elemento que, no obstante que es del siglo XVI, no está protegido ni por la ley estatal ni la ley federal. Estamos en la búsqueda de que eso se preserve porque en el actual atrio, aunque es paso de muchas personas que van a los autobuses urbanos, todavía hay cuerpos que están allí enterrados. Hay que hacer un rescate. Y el convento de San Agustín también, con un atrio que tuvo originalmente. De los más célebres cementerios históricos de Zacatecas fue definitivamente el Panteón del Chepinque.
no solamente porque era del siglo XVI, sino porque además fue el panteón francés, porque ahí se inhumaron a muchos de los soldados franceses que participaron en la segunda intervención del Imperio francés y en las guerras contra el Imperio se sepultan en ese lugar. Aquí podemos observar la posición del cementerio y se quita en los años 60, ese cementerio existió hasta los años 60 del siglo XX, porque querían hacer una logia para ganaderos y un estacionamiento. Eso es hoy el Panteón del Chepinque. Los que pudieron y quisieron sacaron a sus muertos. Los que no, se echaron a una fosa común y no sabemos ni siquiera en dónde quedó. Tal es la suerte de uno de los cementerios más célebres de Zacatecas del siglo XVI. Ese espacio funerario en términos de lenguaje arquitectónico fue importante por sus lenguajes barroco, neogótico y neoclásico, dado que abarcó los 3 siglos de la mal llamada colonia. Era un crisol de diferentes estilos arquitectónicos. Esta es una imagen de la suerte que corrieron los restos cuando deciden deshacerse del panteón en los años 60. Bien, perdón, parece que se atora un poco la presentación, me regreso. Enseguida voy a hablar del Panteón de la Purísima, que es del siglo XIX. Este cementerio se funda debido a la saturación del Panteón del Refugio, que estuvo cerca de lo que fueron la estación de ferrocarril de Zacatecas. Hoy estos son un fraccionamiento y las oficinas de un partido político cuyos cimientos están hechos con las lápidas que fueron parte de este panteón. Cementerio de la Purísima tiene una interesante colección de tumbas porque son de diversa índole. Dada su característica de haber sido un panteón privado, fue el primero que acogió diferentes creencias o ritos o posturas hasta políticas de muertos. Uno de los ejemplos que podemos ver aquí pues es de un joven que era del área de Mesopotamia y que murió en Zacatecas. Esta característica es importante anotarla porque debido al perfil del entierro es la posición del área donde se inhumaban. El Panteón de la Purísima tiene esa característica de tener una significación por rito, culto o creencia, que se ha venido perdiendo desgraciadamente por el reuso descontrolado de las tumbas y la especulación de muchos de los elementos antiguos. Hay diferentes lenguajes arquitectónicos y aquí se puede apreciar esa característica ecuménica porque son entierros que no son de rito católico, probablemente son de extranjeros, ingleses o estadounidenses, o bien de personas que posiblemente pudieran estar relacionadas a los ritos masónicos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Posee un arte funerario escultórico monumental muy deteriorado y muy mutilado. Existen diferentes ejemplos, como en este caso de esculturas que revelan un sentido católico, otras que son evidentemente protestantes o masónicas, y arquitectura funeraria monumental. Desgraciadamente, todos los ejemplos, en la mayoría de los casos, en un enorme estado de deterioro. El Panteón de Dolores, voy a referir ahora, es otro panteón importante del siglo XIX, que como muchos de los panteones que se construyeron en Zacatecas en el siglo XIX, se construye por la epidemia del cólera morbus.
Existen en este lugar, enterramientos antiguos que ya son la minoría, y ejemplos de arquitectura como el que vimos hace rato, más nueva, más contemporánea, de factura reciente. Otros que son escultóricos y monumentales, y otros que son desde pequeñas lápidas y tumbas de lo más sencillo. Este panteón tiene la característica de ser pues muy democrático, si lo queremos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque tanto los ricos como los pobres conviven en el mismo espacio de descanso eterno. Son igual que en el de la Purísima, de diversa índole y credo, y la mayoría pertenecen a la fe católica. Muchos se han perdido y han desaparecido todas las placas de epitafio, principalmente las que son fundidas en hierro. En este contexto, ¿cómo se entiende la grandeza del arte escultórico de los cementerios de la Purísima y de Dolores? Bueno, pues porque se pueden categorizar sus elementos para entender y describir y explicarse el arte escultórico. Viviana Sánchez Vargas, como dice aquí, menciona que en los cementerios mexicanos que datan después de 1859, construidos bajo la custodia del poder laico, pueden reconocerse motivos escultóricos recurrentes que pueden dividirse en 4 tipos principales, que son figuras antropomorfas, no antropomorfas o representaciones de almas, como en este caso, representaciones de dolientes en el caso antropomorfo, figuras no zoomorfas, perdón, aquí se me equivoqué de imagen, perdón, de representaciones angélicas, es una segunda categoría de las no antropomorfas, figuras sacras, también en el término de las figuras antropomorfas, perdón, y las alegorías. Elementos anatómicos. De esos no hay ningún ejemplo en el panteón, ni de la Purísima ni de Dolores. Hay figuras no antropomorfas, que son representaciones perdón, es que no alcanzo a ver desde aquí, zoomorfas que no existen tampoco. No zoomorfas, que son fitomorfas, flores, frutos o vegetales. Geométricas, que son monolíticas. Y arquitectónicas. La cuarta categorización son los objetos accesorios que se reconocen por emblemas cósmicos o alegóricos. Ese es otro ejemplo de ese concepto. Elementos arquitectónicos, preseas, trofeos, emblemas grupales o profesionales. Este tipo de representación, sobre todo esta, es muy claro leer a qué pertenece. Un poco disfrazado el símbolo, pero ahí está, con este elemento que parece un corazón, pero no lo es otra cosa. Las alegorías filosóficas, que tienen que ver con simbologías hermenéuticas, heráldicas o extranjeras. En ese concepto se entiende pues la primera parte de la charla, que es el aspecto de las grandezas de los cementerios en Zacatecas, que hemos estado estudiando. El tercer caso es la capilla de la Santa Veracruz en Sombrerete, Zacatecas, que como ya les había dicho, les había adelantado, es interesante porque aparte de poseer un retablo ya muy raro de los pocos que se salvaron después de la moda del neoclasicismo, posee un cementerio en el piso de la nave. Aquí se puede ver una de las losas que son de madera, donde están los enterramientos de 137 personas, entre hombres, mujeres y niños. En la nave única existen criptas, una cripta subterránea, perdón, me regreso.
una cripta subterránea que fue para enterramientos de sacerdotes y religiosos dominicos que fueron los fundadores originales del convento de la Santa Cruz de Sombrerete. Este cementerio, dice la historiadora del pueblo, de la ciudad de Sombrerete, surge por la falta de cementerios en el antiguo pueblo y por una creencia de que mientras más cerca se esté de Dios en el sepulcro, más cercano se estará pues a la gloria. Este es el ejemplo de la cripta subterránea que, como ustedes pueden ver aquí, las investigadoras y curadoras fueron las propias monjitas que, al no tener entrenamiento para manejar restos que estaban afectados por humedad, pues simple y sencillamente se desintegraron y se perdió todo el acervo que estaba en esa cripta subterránea que está debajo del presbiterio. La capilla siempre ha tenido problemas de humedad que le afecta también al artesón que vimos, y especialmente al subsuelo. Menciona en términos de la decadencia el historiador Bernardo del Hoyo que se comienza a dar principalmente a mediados del siglo XX. Aquí la cuestión está en discusiones que hemos tenido con él, que bueno, la decadencia es una amenaza constante de los cementerios, pero sí coincido en que se ha venido agravando a partir del periodo de la modernidad. ¿Cuántas escuelas no conocemos que fueron panteones? La gran mayoría de esos terrenos fueron reutilizados y erradicados para darle paso a lo que Miguel Alemán llamó la modernidad mexicana. A partir de los 40 para acá es donde se siente principalmente esa presencia de desprecio hacia las cuestiones funerarias. Aquí hay una cosa importante de apuntar. Tanto el aspecto de los cementerios y su contenido de restos, como la propia arquitectura moderna, se perciben popularmente como elementos desechables. Y tanto uno como el otro son importantes porque representan un periodo de la historia que es irrepetible en la misma historia. Entonces es importante revalorar todas esas cuestiones. ¿Qué factores influyen para que se dé la decadencia de los cementerios? Definitivamente el abandono es una de las principales amenazas. El vandalismo. No sé por qué razón me da de otra forma las diapositivas, discúlpenme. La computadora que uso a veces para hacer esos trabajos como que no me quiere mucho y a veces me traiciona, entonces me disculpo por el error de la presentación. El vandalismo y los usos inadecuados. Esto fue toda una discusión, incluso la doctora Ethel envió un extrañamiento, porque si bien esto, pues digamos, se puede entender, viéndolo de manera simpática, como una actividad cultural, en realidad sí tuvo una reflejancia importante de deterioro dentro del panteón, para que la gente pudiera estar sentada viendo una película, y no les digo cuál es para no causarles risa, aunque ya se la imaginarán, tiene que ver con el santo. Tuvieron que emparejar el nivel para poder poner las sillas. ¿Qué es lo que sucedió? Que se cubrieron la gran mayoría de pequeñas criptas que están abandonadas, que están deterioradas, que están muchas ya perdidas y encima tapadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si eso no se corrige? Que van a ver ahí un campo vendible y muy probablemente van a destruir sin querer o a propósito, pues las tumbas que quedaron sepultadas para poder ir a disfrutar una película. Definitivamente también la falta de mantenimiento por parte del municipio, son todos los factores que influyen, eso lo dice uno de los vigilantes del cementerio de Dolores en Guadalupe, Zacatecas. ¿Por qué? Porque la ausencia de parientes, la ausencia del municipio y desgraciadamente la pandemia del COVID afectó enormemente la preservación de los cementerios, dado que las medidas sanitarias no permitían el ingreso para poder hacer visitas o dar mantenimiento. Hay que recordar que la mayor parte del mantenimiento que se le da a las tumbas de un cementerio es por parte de los familiares.
Cuando los familiares ya no están, entonces se supone que deben entrar dentro de un sistema de protección que ahorita vamos a ver para poder preservarlas. Insisto, el arte funerario no es desechable y es irrepetible. El arte, en cualquier generalidad del concepto, o el patrimonio, en cualquier generalidad del concepto, es como el petróleo. Una vez que se pierde, no es renovable. Y por esa razón tenemos, sobre todo la generación actual, una responsabilidad muy amplia en el sentido de preservar la existencia de otras personas que ya no están. Ciertamente todos estamos destinados al olvido, eso es cierto, pero sí tiene que haber una generación que se encargue cuando menos de respetar a los que los precedimos. La falta de mantenimiento municipal y otro de los factores principales es la especulación del suelo y el reuso de monumentos sin control. Aquí esto es una especie de arma de doble filo. En cierto sentido, cuando el monumento es muy antiguo y ya no tiene nadie que lo cuide, podría pensarse que sí se podría reutilizar, siempre y cuando exista un principio ético que permita darle un destino a los restos que ya están allí. Como pueden ver aquí en esta imagen, pues esta placa obviamente no es la original de esta tumba. Hay que ser gobernador para poder tener un sepulcro de ese tipo. Esa tumba es de un exgobernador de Zacatecas. El vigilante del Camposanto, como ya se los comentaba, pues entonces apunta como principal criterio de detrimento de los cementerios estos 5 conceptos que definitivamente pueden ser más, pero que en una generalidad de conceptos nos permiten entender la complejidad del problema al que nos enfrentamos cuando se trata de conservar principalmente el arte funerario. Ya como para empezar a terminar, ¿qué hacer frente a toda esta problemática? Bueno, sí, ya habíamos dicho que sí hay un marco legal en Zacatecas que después de la última actualización que tuvo en el 2018 ya considera la protección de los cementerios como parte de su quehacer y de su trabajo. Desgraciadamente, no obstante que el cementerio de la Purísima tiene una declaratoria estatal de protección, pues del todo no ha funcionado y se ha perdido mucho, principalmente por acciones de vandalismos. Está también la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, pero apenas está el proyecto de decreto. Entonces, como la ley no es retroactiva, lo que esta ley no tome en cuenta para atrás no se va a poder recuperar ni se va a poder proteger. Otro marco son los reglamentos municipales sobre los panteones que no tienen como tal un criterio de conservación y de preservación, son medidas administrativas, que si bien sí quieren darle un manejo responsable y ético a los enterramientos, no prevén más allá de eso. Y sí debe de tener el municipio una responsabilidad de preservar lo que ya existe en los cementerios antiguos, porque es parte de su trabajo y de su quehacer. Entonces, es importante, generar las declaraciones estatal y federal para provocar y promover esa protección y a incluir en los reglamentos municipales los criterios de planeación y conservación. Aquí hay una cosa importante por apuntar, que la ley estatal de monumentos, ya considera desde el 2018 las cuestiones de todo lo que es la nomenclatura de UNESCO en sentido de la protección patrimonial, las zonas de amortiguamiento, los paisajes culturales. Y un cementerio definitivamente entra en la categoría de un paisaje cultural. No está entendido de esa forma todavía. Es un trabajo que tenemos que hacer, sobre todo en el Comité de Arquitectura y Espacios Funerarios, en el sentido de darle valor a esa situación. Vamos pues, que esta acción no está, del todo mal. No estoy yo en contra a priori de que se utilicen los panteones de forma cultural, pero hay que tener una reglamentación que nos diga cómo hacerlo y para no afectarlo. Obviamente que
es bueno ver que la gente, es lo que se puede rescatar de esta foto ya para acabar, que la gente sí rescata, sí le gusta participar en esto, pero definitivamente las acciones culturales del manejo son las más importantes. Otra estrategia son los grupos coadyuvantes del INAH, que pueden ayudar a través de las asociaciones civiles o de las juntas vecinales o de las asociaciones de campesinos, promover acciones que coadyuven para preservar estos elementos que son incomprendidos, muy amplios y relicario de una enorme cantidad de historia y de arte. Hasta aquí dejo la presentación y les agradezco mucho su atención. Muy buenos días. Muchísimas gracias, maestro Rubén. Sí. Ahora recibimos a la doctora Elizabeth Mejía Pérez Campos con el tema reutilización de los espacios funerarios. Ella es licenciada en Arqueología y doctora en Antropología por la ENA, miembro de la UNAM de 1982 a 1989, con experiencia profesional en arqueología en Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Zacatecas, Cuicuilco, en el entonces Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Guerrero. Es parte del INAH desde hace 34 años, a cargo del proyecto de investigación en Toluquilla de 1993 a la fecha. Docente desde hace 45 años, las líneas de trabajo han sido minería prehispánica en la Sierra Gorda de Querétaro, las momias de Querétaro y la arqueología de Toluquilla al sur de la Sierra Gorda de Querétaro. Parte de la SMA, coordinadora estatal de ICOMOS, vicepresidenta de AMPE, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y Academia Nacional de Historia y Geografía. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco a Ethel porque, bueno, este trabajo se va a dividir en dos y la segunda parte fue la primera cronológicamente. Cuando llego a Querétaro literalmente me cayó, es un tema que me cayó en la cabeza, no lo busqué y pues fue mi novatada. Cuando llego me dicen que hay una momia y entonces pues nadie sabe de dónde viene, cómo está, de dónde salió. Tuvo que pasar cerca de 15 años para ganarme la confianza de algunos queretanos y saber de dónde sale. Entonces me meto a un tema que viene al caso, bueno, para quien conozca Querétaro, donde está arriba a la derecha, es el Convento de la Cruz. El Convento de la Cruz es un lugar donde está la crucecita, donde se dice en un documento en Sevilla, hallado hace como 15 años, que es donde colocaron el primer asiento hispano contiguo a las casas prehispánicas de un indígena gobernante llamado Conín. Quien haya ido a Querétaro antes de llegar a la ciudad hay una estatua, ese es Conín, y él vivía ahí. Y en ese lugar se coloca el barrio indígena. Esta es la cruz, este es el barrio indígena. La línea roja son los arcos, la parte que le toca de la arcada. Este es el centro histórico donde se encuentra el asiento de peninsulares y criollos. Y se dice que pues también acá hay parte del barrio de San Francisquito. El barrio de San Francisquito se va a caracterizar por ser el lugar de asiento de indígenas, básicamente. O sea, sobre el Querétaro prehispánico hoy perdido. Antes de eso, y entrando en los cementerios, pues sabemos que estaban en los atrios de las iglesias. Lamentablemente, bueno, hoy en Querétaro manda un nuevo actor, que es el señor Don Automóvil, y eso nos lleva a que para que se visite el centro histórico, pues se necesitan estacionamientos. Entonces, frente a la iglesia de San Francisco, se hace un estacionamiento de 9 niveles, y eso lleva a que la enfermería, se hizo un rescate del INAH, se aparece la enfermería y aparece el cementerio.
Como íbamos muy lentos en la excavación, bueno, yo no estuve a cargo, un buen día llegan los trascabos y desaparece el cementerio. Entonces, no hay registros, no hay información, no hay nada. Lo único que nosotros sabemos es que el convento de la Cruz era y es todo ese espacio que vamos a ver ahí. Y en ese espacio, entre 1845 y 1847, por disposición de Mariano Aguilera, en la parte posterior y viendo hacia los arcos, se encuentra o se abre un espacio para enterrar, para sepultura de los pobres. Y en ese lugar no hay tampoco un plano. A mucho buscar he encontrado fotos como esta que pertenecen a una colección. Hay muchas fotos en Querétaro de colecciones privadas. Esta es la fachada del convento y vamos a ver cómo ha ido evolucionando después de restauración. No tiene fecha la foto y esto es en los años ya más recientes, 70, y este es hace 2 días. Entonces, ha ido evolucionando, insisto, hoy manda el automóvil. Y en este lugar, en la parte posterior, regresando, se sabe que se abre este espacio del cementerio de los pobres para la sepultura de los pobres, donde se hace una capilla neoclásica que en la fachada tenía esta leyenda: ruega por nosotros, Madre Dolorosísima. Y este lugar solo se recuerda con esa fuente. Yo supongo que están parados dándole la espalda a las tumbas, porque no se ven los arcos. Entonces eso quiere decir que a sus espaldas quedaron todos los cuerpos, pues todo el cementerio. Y como era destinado a los pobres, pues era un cementerio que seguramente no tuvo grandes monumentos y no tuvo un plano y no tenemos ni la más mínima idea. Con las leyes de reforma se considera como el panteón municipal número 1 y en este lugar está colocado en una parte alta de la ciudad donde se dice que era poco adecuado porque los vientos, como castigo divino, daban hacia el asiento colonial. Eso significa que cualquier olor o cualquier cosa barría hacia el centro histórico, hacia donde vivían los hispanos. Entonces, pasa un tiempo, el que no sepa, uno de los grandes heroínas de Querétaro es Josefa Ortiz de Domínguez, que tuvo un papel muy importante en todo el movimiento de independencia, y su familia, sus restos están enterrados aquí, y su familia pide que se vaya a Querétaro. Se acepta, las autoridades lo apoyan, se va a Querétaro, se coloca en un catafalco negro, se hace un vagón especial, se dan 5 o 6 días de grandes fiestas, grandes relatos, bla, 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 y lo van a colocar en este panteón municipal número 1, el Panteón de los Pobres. Obviamente eso no fue del agrado de muchos. Entonces, en 1928, más o menos 1930, el panteón deja de funcionar, ya no se entierra a nadie, y con motivo del 150 aniversario del movimiento de independencia, otra vez la familia de doña Josefa pide que el espacio se remodele. Y entonces se abre el Panteón Municipal número 1, y el martes 13 de septiembre, en este lugar, se dice que se abre, se sacan algunos cuerpos, se destruye lo que quedaba o lo que había de monumentos, si es que alguna vez los hubo. Y bueno, me tardé un buen rato en encontrar si hubo alguien que atestiguó esto, porque pues no fue hace tanto, digo. Después me encuentro que no. Y cuando viene 1960, se abre el espacio
y se dice que salieron como 20 cuerpos incorruptos. Y entonces esos cuerpos, bueno, Querétaro no tiene mucho, en algunos lugares con consideración, no se sabe qué pasó con los esqueletos, pero se sabe que de los cuerpos incorruptos, la mitad de esos que aparecieron eran niños y se colocaron en templos. Supongo yo que en algunos lugares debajo de las sacristías. Y 5 son los adultos que se tiene noticia. Uno se lo lleva una familia que hasta la fecha debe tenerlo en algún lugar. Otros se van al cementerio y uno se conserva. Y entonces este lugar, el espacio arquitectónico, pues a raíz de intereses políticos, y económicos, históricos y las familias, se transforma. Recordemos la cancha, este es el espacio que hoy se conserva para la cruz. Se conserva como un mirador y sigue con carácter de cementerio hoy. Pero va a abandonarse este espacio como cementerio de los pobres para convertirse en, aquí está lo que les decía, en el cementerio de los queretanos ilustres. Y entonces el 5 de febrero de 1988 se inaugura el cementerio de queretanos ilustres, que es lo que vemos aquí. El espacio central es la tumba de Josefa Ortiz de Domínguez. Estos son los planos que constan en los archivos del INAH. Abajo tenemos la panorámica. Del lado derecho van a ver un espacio donde hay varios nichos y de ser un cementerio de pobres, ahora tiene o tenía 23 restos de puros benefactores, personajes que los queretanos consideran importantes. Y el último fue colocado hace escasos 4 meses, donde hay todo un movimiento en Querétaro para reivindicar, reconocer y adoptar a Junípero Serra, que hace, o bueno, le atribuyen la fabricación de las misiones de la Sierra Gorda y lo incluyen en el Panteón de los Queretanos Ilustres. Este panteón estuve investigando con el cronista y diferentes gentes, no contiene necesariamente restos en todos los casos. En el caso de Junípero Serra es la estatua y nada más. La capilla pierde al final, pierde su vocación sacra. Ya no es un espacio sacro, es una especie de museo. No lo traje porque realmente solo tiene fotos y documentos. Del lado al centro es donde están estas estatuas, del lado derecho, arriba a la derecha es donde están este año integrando a Junípero. Abajo a la izquierda tenemos el monumento de Josefa y al fondo la capilla. Y bueno, hasta aquí viene la reutilización, el cambio dramático de ser del cementerio de pobres a pasar al cementerio de los queretanos ilustres. Y ahora pues vamos a ver qué salió, o sea que fue realmente como yo llegué al tema. Cuando yo llego a ver el espacio, no llego a la Santa Cruz, no llego al convento ni llego a las instalaciones. Me llevan o voy a el convento de Santa Clara, que es este. Y en el convento, en la iglesia de Santa Clara, me topo con que hay en la parte derecha de la iglesia, al fondo, enfrente del altar, unas escaleras donde hay toda una serie de, para las monjas clarisas, cuando mueren, se hace un espacio elevado a nivel del suelo, donde se ponen los ataúdes en podredumbre, se sellan y al centro del espacio se hace un osario. Cuando yo llego, cuando llaman a Lina y me dicen que vaya, voy y me encuentro que el sello del osario está roto,
Adentro le habían metido escombros sobre los huesos, habían abierto las tumbas y ahí es de donde sacaron 4 o 5 cuerpos momificados. Claramente no salieron de ahí, se estaban descomponiendo, esa era la finalidad del espacio, tenerlos para terminar su proceso de descomposición en hueso, pasarlo al centro. Pero como metieron momias, no completaron este proceso, abren y entonces ya no saben qué hacer. Entonces algunos, como les decía, se van al cementerio y se arregla que Lina reciba uno de estos cuerpos. Este cuerpo, que yo le llamo Clara, porque salió en Santa Clara, yo no tenía idea de qué pasaba. Estamos hablando que eso fue hace 32 años y yo no tenía ni idea. Entonces llamo a antropólogos físicos que me ayuden, todo el mundo me dice que no. Va 1 o 2 y me dicen que no. Cuando se va al Museo Regional, bueno, pedí que se fuera al Museo Regional, hablé con Luis Torres para ver si nos ayudaba a conservarlo y vale decir que yo estaba embarazada, entonces no quise ni tocarlo. Pasa el tiempo, la curia no lo entrega, lo da en comodato. Hay un documento ante notario. Y esto es importante porque algunos especialistas para estudiarlo querían traerlo aquí y los queretanos dijeron que no, porque tiene que estar en el Museo Regional de acuerdo a esa acta ante notario. Entonces se pasa al Museo Regional, es una mujer, y la pobre mujer ha migrado por todos los pasillos del Museo Regional, se exhibía ahí, parece que el lugar que más ha tenido tiempo es enfrente al baño. La pobre solo dice momia y no tiene más datos. Pasan 15 años, nadie hace nada con estos restos, pero empezamos a ver que se empieza a ver deterioro. En esos 15 años me cae en la cabeza otra momia, empiezo a trabajarla como Dios manda, empiezo a investigar la metodología de su análisis y entonces empiezo a participar en el Congreso de Momias y dije, bueno, pues esta pobre mujer está peregrinando por todo el museo, le ha pasado de todo, entonces vamos a tratar de hacer algo. Entonces empiezo a investigar un poco más y bueno, esta es la segunda parte de esta presentación, que fue como llegué al tema, ¿no? La mujer es un cuerpo, es una mujer de talla muy pequeña, apenas mide 1,42 con los pies colocados en punta, en relativa, una mediana conservación. Tenía los brazos sobre el tórax, tiene órganos internos, es una mujer de momificación natural, aparentemente junto con los otros 20 cuerpos que no sabemos dónde quedaron. Tenía una trenza y a la manipulación tiene el cuello, la parte de la piel rota. Edité las fotos. Me comentan, el único testigo que encontré, que formaron los cuerpos y una persona del cementerio se encargó de agregarles un papelito. Yo cuando llegué la encontré con un pedacito de cuaderno de taquigrafía con un nombre. Y en Querétaro se empezó a decir que era una monja, que era la abadesa, y muchos mitos. Entonces un día la trataron de sacar y los queretanos pidieron que la regresaran, la quieren ver, no quieren que se retire de la exhibición. Y nadie pregunta quién es y el chisme de que es una abadesa pues sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues había que ver quién es o tratar de encontrar de qué se trata. Entonces, cuando la momia se traslada, encontramos que en la parte de la espalda tenía un frasco, que es este. Y dentro del frasco, ese tubito, es estos datos. Tiene el nombre y tiene la fecha de muerte. Entonces, pues nos viene, ¿de verdad es la señora Josefa Ojeda o no es? Entonces, pues empezamos a buscar, además aparece un rosario, 2 medallas, una de San Benito
Y pues ya con la metodología que ya había aprendido, le pido al director del Museo Regional pues que me dé chance de primero conservarla, porque investigando le quitaron el capelo y metieron insecticida, lo cual pues mató insectos, pero nada más. Entonces yo lo que insisto mucho es, primero hay que conservarla para que el personal de museografía, de investigación y todo mundo la pueda manipular sin riesgo a su persona, y la conservación de la pieza misma, porque muchas de estas piezas están llenas de hongos, bacterias, levaduras y un montón de cosas, ¿no? Y pues la han fumigado 2 veces, pero con insecticida, o sea, matan insectos nada más. Entonces, pues con esto llamamos a un doctor que es micólogo, que nos ayudó haciendo el muestreo. Se hace un muestreo de cerca de 10 puntos, ambos lados de la cabeza, la parte superior, el cabello, tórax, abdomen, extremidades superiores, inferiores y objetos asociados. Tenía puestas medias, había un lienzo, el frasco, la medalla, el rosario, todo se analiza, se mete un cultivo de cerca de 15, 20 días hasta 3 semanas, y encontramos, fueron él y su asistente a Querétaro a revisar este cuerpo. Esta es una posición que tuvo un tiempo y que la quitamos de ahí porque le daba el sol todas las tardes. Y los mismos custodios del museo decían, es que el lugar no le gustó, un día quién sabe qué pasó y se cayó el cuadro encima de ella, entonces hay que quitarla de ahí. Entonces afortunadamente la quitaron y la regresaron enfrente del baño. Entonces la pobre mujer ha andado ahí rodando, dando de vueltas, pero insisto, los queretanos la buscan. El resultado del estudio fue que en efecto tenía 17 colonias de hongos, tenía hongos y bacterias, levaduras, como cándida, como acremonium, etcétera, son varios. Entonces, cuando yo trabajé la de Querétaro, la de la Sierra Gorda, Pfizer nos regaló el fumigante, pero aquí ya no teníamos la ventaja de que Pfizer nos apoyara. Entonces yo hice la vela, me vine a México a buscar el fumigante, un biocide específico para todos estos hongos, bacterias y levaduras, la movimos, le prendimos veladoras, no es un fin sacro, sino es un fin en el cual es la mejor forma de fumigar este tipo de restos, porque el humo se llena la cámara, el ataúd, lo que sea, luego se tapa, se deja que se consuma y con eso se fumiga desde la tela, el ataúd y el cuerpo, con humo, porque es la mejor forma de hacerlo en un cuerpo momificado. Estos son quienes nos ayudaron con la participación activa de la restauradora del Museo Regional. Se hace un segundo cultivo donde de cerca de 25 colonias pasamos a 3 y se hace ya una colocación con el material adecuado. O sea, se quita todo lo que tenía. En resumen, mucho de los contaminantes vienen del ambiente, del jardín. Son algunos hongos y bacterias que están en las plantas, que afectan a los humanos y que por estar cerca de los jardines le cayeron a esta pieza y la contaminaron. El público no tiene ningún riesgo, pero sí quien la manipula. Entonces con esto pues termina nuestra conservación y empieza el proceso de investigación. Entonces, pues la primera pregunta es, ¿qué pasa con esta mujer? ¿De verdad es quien dice ser?
Y encontramos en todas estas páginas de ancestría y de genealogía que existió una María Josefa Felipa Jacoba Ojeda Herrera, bautizada el 1 de mayo de 1837 en la parroquia de Santana, en la ciudad de Querétaro. Fue hija legítima del señor Vicente Ojeda, tuvo 6 hijos, se casó cerca de los 16 años, enviudó, y la mujer se dice, encontramos el acta de defunción, que murió a los 66 años de poliomielitis. Y entonces viene pues la pregunta, ¿no? Nosotros sabemos de la poliomielitis con sus efectos deformantes en los huesos. Entonces pues me puse a investigar con los médicos y me dicen que en efecto puede contaminarse un adulto. Y este adulto no tiene los mismos efectos, pero sí hay una deformación o un efecto visible en huesos. Y este cuerpo no lo tenía. Entonces busco en Querétaro quién nos reciba para hacer una placa de rayos X. Entonces el amigo de un amigo que tiene un hospital nos dio chance de meterla a las 10 de la noche, entonces andábamos circulando por la ciudad de noche con nuestro ataúd. Concho, aquí en el Museo de Antropología, nos facilitó un ataúd portátil, digamos, de material inerte para trasladarla. Nos reciben y se le hacen placas de cuerpo entero. Y lo primero que resalta es, este es el equipo, el de azul es el médico que nos recibió, no gratis debo decir. Del lado derecho está, al fondo está el director del museo, el jefe de seguridad, la restauradora, y pues movimos todo, ¿no? Y los resultados nos muestran dos cosas importantes. No tiene 66 años. El papelito famoso no corresponde al cuerpo. Por lo tanto, no sabemos quién es. Una historiadora me hizo el enorme favor, hizo una reseña en el marco histórico de la vida de la mujer, que quedó muy bonita, pero que no nos es útil porque aparentemente no es ella. O sea, este cuerpo tiene como 50 años, como mucho, y no tiene efectos de poliomielitis, así es que seguimos llamándola Clara porque no sabemos quién es. ¿Y qué sucede? Pues que lo que salen de estos cementerios al cambiar de vocación, que sigue siendo cementerio, pero ahora es de notables, no sabemos si este cementerio retiró todos los cuerpos. Hay ese campo de fútbol, si recuerdan, al centro. No sé, sería interesante hacer una prospección de superficie para ver si todavía quedan cuerpos. A lo mejor sí, solo retiraron las lápidas y dejaron los cuerpos enterrados. Por eso es campo de fútbol, por eso es un llano, pues, una zona empastada. No tenemos idea. Yo la verdad no no me he metido más en este tema porque pues el INAH decidió que del proyecto de Toluquilla se pagara el estudio de las 3 momias de Querétaro, y pues aquello de donde comen 2, comen 3 no siempre es cierto. O sea, sí comen pero más poquito. Entonces pues no tengo dinero como para hacer prospección y hacer más estudios. Ahorita se mandó a hacer ADN, pero no tenemos modo de compararlo con nadie, sobre todo sabiendo que ya no es doña Josefa, el papelito de Josefa Ojeda no es cierto. O sea, los datos registrados no son reales, entonces, pues quién sabe quién es. Entonces, pues la pobre Clara, nos seguiremos llamando la Clara y no tenemos idea de qué pasa, quién es, de dónde sale, o sea, si tiene o no herederos. Entonces, en resumen, pues encontramos estas incongruencias. Fue una investigación que ha sido muy interesante, con muchas pausas y de muy largo plazo, y que lamentablemente no ha terminado por exceso de recursos, y espero algún día tener los recursos para ver si nos permiten, o ya conozco a las gentes claves como para hacer no excavar, pero sí empezar con una prospección detrás de la cruz, en ese espacio que hay de fútbol,
para ver si podemos meter aparatos y ver si todavía hay cadáveres, porque es muy probable que se hayan quedado y solo hayan retirado los monumentos externos. No tengo idea, no sé. Y en cuanto al cuerpo, pues todavía nos falta mucho, pero pues tengo que idear la manera de que en Querétaro se pueda seguir estudiando. Y bueno, pues lo traía como ejemplo de lo que es este estudio, por un lado, del espacio de los monumentos arquitectónicos y por otro lado, de los objetos que en él se derivan, que a veces nos llevan pues, a investigaciones muy, muy interesantes y muy largo plazo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues en primer lugar agradecerles esta enriquecedora mesa donde hemos visto que si bien hace falta mucho por hacer, se ha logrado mucho para poder trabajar en materia de conservación, restauración, rehabilitación y reutilización. A continuación tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Preguntas breves, respuestas breves para poder desahogar la mayor cantidad de ellas posibles. Sí. ¿Cuál sería la situación actual del estado, el muy mal estado de la tumba de Porfirio Díaz en Montparnasse? Yo estuve ahí y es lamentable el deterioro que tiene el mausoleo, que es muy pequeñito, tiene 2 puertas, pero sí. Muchas gracias. Me dio mucha pena porque fue una figura muy importante en la historia y en la parte política, y está en una situación muy deteriorada. Está saliendo líquen, hay mucha tierra, está la efigie de él y punto, no hay nada. Parece que la familia decidió que se quedara ahí porque no tenía razón de que regresara a México. Había la idea de que regresara a México para hacerle un mausoleo. ¿Habrá manera de restaurar esa tumba? Porque sigue siendo una figura importante en México, ¿no? Hizo muchas cosas, así como está la otra parte, ¿no? La otra parte que desprotegió a los indígenas, etcétera, etcétera. Pero me da mucha pena ver la tumba de Porfirio Díaz allí en Montparnasse. Está entrando del lado derecho hacia el fondo. Muchas gracias. Muy necesario este estudio, este trabajo. Ojalá que salgan algunas instituciones, ojalá que las autoridades pongan mucha atención en esto porque son lugares sagrados. Muchas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, muchas gracias. Que tengan buen día y una rica comida. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien del panel quisiera comentar, si no, pues queda pendiente esa tarea para el Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria, a pesar de que está más allá de México, ¿no? Porque en estricta jurisdicción le correspondería a los comités franceses encargarse de eso. Digo que en respuesta también nosotros hemos atendido a los extranjeros que están en México, entonces pues ese le toca más a los franceses devolver el favor. Tenemos algunas preguntas en los papelitos, primero para la arquitecta Rentería sobre Colima, una duda que tenemos muchos: ¿por qué pintaron de azul las tumbas? Ok. Bueno, qué buena pregunta. Bueno, esto es una intervención del instituto. Primero, no sé si recuerdan que les mencioné que el arquitecto Macedo había realizado una restauración. Bueno, el proyecto comenzó porque él en su tesis quiso restaurar 3 monumentos funerarios para hacer un estudio de conservación, y al hacer las calas del monumento se dio cuenta de que había este peculiar color que era
a base de cal con pigmento azul. También hay otras que son color ocre, que es uno de los colores que se da por lo de la piedra volcánica en Colima, pero en realidad es que de ahí fue que se empezaron a pintar de color azul. Cuando tiembla, solamente se alcanzó a documentar una porque pues, tembló en el proceso de restauración, y después el INA interviene y restaura otras con base al criterio que había tenido el arquitecto en su momento. Entonces, por eso es que son azules. Y gracias. Ahora tenemos una para la arquitecta Ramírez sobre el caso de Jalapa. Sí, ¿cuál es el siguiente paso en las acciones de restauración en el cementerio? Bueno, se han hecho muchos recorridos con dependencias como Colegio de Ingenieros Civiles, por ejemplo, quienes van a hacer una propuesta de una estructura sustentante en el caso de las tumbas que están en riesgo de colapso. Estamos trabajando también muy estrechamente con el área de monumentos históricos del INA, que nos ha sugerido hacer un levantamiento de deterioros de los columbarios, porque uno de ellos, el número 4, también está sumamente deteriorado por crecimiento de maleza, toda la cubierta la tiene rota, de hecho los restos óseos están expuestos. Yo me he subido a cada uno de los columbarios, incluso se ven restos de los ataúdes de metal de personas que fueron inhumadas a finales del siglo XIX. Entonces, es un proceso, híjole, yo quisiera empujar el tiempo y que ya mañana estuvieran ahí los restauradores. Primero tengo que seguir convenciendo a la gente de que es el lugar correcto para voltear a verlo y centrar la atención ahí. No he alcanzado a llamar la atención de la gente que pudiera apoyarnos. He recibido asesoría, por ejemplo, con la doctora Ethel, con el comité, que son gente muy experimentada y lo agradezco profundamente, porque no tengo ninguna experiencia en restauración. Todo mi trabajo de campo lo he hecho a base de las recomendaciones y sugerencias que me han hecho. Entonces, lo que sigue es evitar que se nos caigan los monumentos más deteriorados, en lo que se consiguen los recursos para invitar a algunos restauradores y que se pueda llevar a cabo la restauración de los que están en riesgo de caerse, ya a nada de caerse. Entonces, bueno, es lo que seguiría. Muchas gracias por el interés. Ahora, siguiendo el orden en el que presentaron, para el maestro Peniche tenemos unas tarjetas. Dice, para el proyecto del Panteón de Iztacalco se tuvo contacto con la sociedad para incluir sus costumbres, con la conceptualidad del diseño y los espacios. Esa es la primera. No, es un tema de los más importantes. Siempre que hoy se necesita hacer una intervención urbana, uno de los temas fundamentales es la negociación. En este caso, como lo comenté en un principio, es un proyecto conceptual y lo que puedo decir es que sin negociación con la gente no hay proyecto. Entonces, eso sería uno de los pasos. Si en algún momento pudiera llegar a realizarse algo, es el paso número 1. Y la otra pregunta es sobre las tumbas existentes, porque al ser bueno, el proyecto se estaría haciendo, pero ¿qué pasa con las tumbas existentes? El tema fundamental es que en Iztacalco prácticamente no hay mausoleos, no hay tumbas que en sí valgan mucho la pena de rescatar culturalmente hablando, arquitectónicamente hablando. Entonces, pues la intención precisamente es negociar con la gente para poder instalar el tipo de columbarios, de muros, y para que la gente pueda tener un espacio, pues, yo no sé si puede ser ya perpetuo, pero muchas de las tumbas que vemos tienen caducidad, entonces van a salir en 7 años, algunas están, como lo comentaba, hay documentación de que a veces ni le avisan a la gente, llegan e instalan una nueva tumba donde estaba otra. Entonces, esta saturación que existe, que es un hecho, con un proyecto de este tipo podría permitir que en el largo plazo, no he hecho el estudio con este tipo de propuesta,
qué número de nichos podríamos llegar a tener. De hecho, hay algo que estaba ahí brevemente, pero también hoy se utilizan algunos entierros donde los despojos del ser humano, los restos del ser humano, se pueden convertir en tierra fértil y entonces se siembran árboles. Eso se hace ya en muchas partes. También es otra de las opciones. O sea, hay toda una serie de cuestiones que se pueden hacer para reforestar y incrementar el número de nichos y de depósitos de los restos. Entonces, para resumir algunas tarjetas, que es una duda común, las tumbas actuales, vamos a poner que al que sepultaron hoy, en 7 años, esa tumba cuando se exhume, ¿se va a demoler la tumba existente? Sí, pues le entregan a la gente sus restos, es lo que está pasando. No solamente en Iztacalco, en muchos de los panteones en Ciudad de México. Yo hablaba de un dato de que son más de 2 millones de metros, hay algunos que son privados, pero muchos de los públicos tienen esa sobresaturación. Entonces, es lo que está sucediendo en los panteones en Ciudad de México. En algunas partes del interior también, tal vez no tanto, pero aquí en Ciudad de México es una problemática y está considerado que alrededor de 2027 no habrá ya más espacios. Bueno, ahora con el maestro Rubén, la pregunta es, ¿y ahora los nuevos políticos zacatecanos dónde están siendo sepultados? A propósito que comentó el del... sí, para ver si ya no hay interés en los panteones históricos. Pues bueno, es la pregunta de los 65,000. Sí hay cementerios nuevos en Zacatecas que tienen, digamos, una sección VIP. Entonces, muchos de las familias encumbradas de Zacatecas pues tienen un espacio funerario ahí. El señor que vimos en la diapositiva pues tuvo la idea de rescatar ese elemento funerario y lo quiso hacer a través de reusarlo con su vocación original. Digamos que hasta ahí puede ser una buena idea. El asunto es qué pasó con el manejo ético de los restos que estaban ahí. Probablemente, y dicen por allí algunas leyendas, ya no había restos allí porque ese panteón ha sido muy saqueado. Pero independientemente de eso, sí había testimonios de las personas que ahí yacían. Entonces, ahí está el problema, o ahí está la pregunta que yo les hago a ellos. ¿Qué sucede con esa parte? Yo creo que sí es bueno reutilizarlos, pero insisto, tiene que haber un mecanismo legal y ético que nos permita darle un ámbito de respeto a los que están antes que nosotros. Digo, porque si yo con mucho trabajo hago una cripta y luego me sacan y la venden, pues a lo mejor no voy a estar muy contento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los políticos nuevos, bueno, están algunos con esta nueva moda de rescatar la arquitectura funeraria importante de Zacatecas, pero la gran mayoría tienen otros espacios con lenguajes ya más contemporáneos y más afines a sus intereses de estatus. Gracias. Pues ya respondiste también la segunda, ¿no? Que era que justamente si estaba vacío o que es común, lo hemos visto, que ya haya sido saqueado por alguna otra práctica. Pasamos entonces ahora con la doctora Mejía Pérez, que nos dice esta pregunta: ¿llegaron a encontrar los restos de la Josefa verdadera o si se presume que están en el campo de fútbol? No, curioso, no están en el campo de fútbol. La familia de ella ha sido muy insistente, ha seguido el caso, como ven, desde el principio, para llevarlos a Querétaro, que sea motivo de gran pompa y circunstancia, música, procesiones y un montón de cosas. Primero se va al cementerio, cuando la retiran se remodela el cementerio número 1 y se transforma ya en el de Queretanos Ilustres. El catafalco que tenía con sus restos se quita, se limpia y se va al Museo Regional. Y los restos se colocan en ese monumento que les mostré al centro del de Queretanos Ilustres, junto con su marido. Entonces los restos, hasta donde sabemos,
sí son los originales. Yo espero que no tengan el destino de algunos de aquí que se complementaron con otras cosas. Pero en principio lo que se sabe es que los restos en efecto están en el de Queretanos Ilustres, en la parte central, junto con su esposo. La verdad no me consta, tiene mucho tiempo desde que se inauguró y se retiró el espacio y se pasó a ese monumento, que nadie manipule esos restos. Estamos hablando de 1988. Entonces yo espero que estén ahí, estén completos y sean los originales. Pero en principio sí. Un par de preguntas más. Si ese fue el destino de doña Josefa Ortiz y de doña Josefa Ojeda, ¿dónde quedó? Bueno, Josefa Ortiz, les decía, está en la parte central del de Queretanos Ilustres. Se colocó también una cápsula de tiempo donde se reporta varios documentos, desde el decreto, en fin, documentos históricos que van desde que la pasaron a Querétaro, en el cementerio número 1. Y luego creo que se incrementó en 1988 esa cápsula de tiempo, y ahí está. La otra Josefa Ojeda, pues suponemos, la voz de Querétaro, el chisme local dice que, bueno, hay algunos restos, o sea, debieron haber copiado los datos de las criptas, de los pequeños monumentos que hubo. Y suponemos, el señor que fue testigo y yo, que en la confusión y en todo el lirigote, porque todos los queretanos dicen que todos los queretanos fueron a ver las momias, porque era algo así como las momias de Guanajuato, ¿no? Entonces todos fueron a verlas, y yo creo que en la multitud y en la confusión debieron haber confundido los papelitos, y la verdadera Josefa le pusieron los restos en otro lugar. No sabemos en qué iglesia, porque dicen que se distribuyeron. Sí sabemos, por ejemplo, que en Santa Clara hubo por lo menos 2, y uno de ellos me dijeron que pues lo partieron en pedacitos y lo tiraron a la basura en un cementerio. No sé más, no hay datos, no hay información de ningún tipo. Entonces no sabemos dónde quedó la verdadera Josefa Ojeda. Ella, la que tenemos nosotros en comodato, no sabemos cómo se llama, no sabemos quién es. Sabemos que eran por lo menos 5 adultos que se fueron a Santa Clara. Dicen que hay uno en la sala de una casa, o en Querétaro se estila o se sabe que había túneles abajo, y estos túneles algunos queretanos los han restaurado como cavas, como bibliotecas. Yo quiero pensar y espero que el cuerpo que anda por ahí rolando está allá abajo. Alguien me preguntó que si lo pueden fechar, porque ya saben, el amigo de un amigo del primo lo tiene, pero no me quieren decir ni quién es, ni dónde está, ni cómo está, y lo quiere fechar. Entonces, pues ya le estuve explicando que pues no puede tener un cuerpo en su casa, por Dios, o sea, no, esto no es algo que pues guarde uno como reliquia en la sala de la casa, no. Pero pues no sabemos dónde está. Entonces, cabría la posibilidad de que se haya ido a la basura, o que esté en la sala de alguna casa, o quién sabe, todavía pueden estar en cementerios de conventos e iglesias, que los hayan colocado debajo junto con aquellos niños que salieron cuando remodelaron el panteón. Bueno, eso respondía a varias de las otras preguntas, y para ir acabando, ¿cuál será el destino de Clara? ¿Qué sigue con Clara? ¿Dónde está? Preguntaban. Sigue enfrente del baño. Afortunadamente, la mujer ya está empaquetada, embalada adecuadamente. El proyecto de José Concepción, de aquí del Museo de la DAF, fue muy generoso, nos apoyó, y bueno, el proyecto Toluquilla Poquinó, y entre los dos logramos este empaque, este espacio
para albergar el cuerpo, tener material inerte, colocarla sobre material inerte, pues el lienzo se metió a la lavadora y se fumigó y ya con eso ya no tiene ningún tipo de organismos. Eso lo hace seguro para la manipulación, para el público. Mientras el capelo no lo muevan está perfecto y pues seguirá enfrente del baño. ¿Cuál es su futuro? Pues esperemos dinero algún día. Algo que sí se hizo fue, les decía, sacar muestras para ADN, pero yo quisiera o quiero, estoy trabajando con la UNAM Campus Juriquilla, una vertiente nueva que se está manejando hoy con ADN. No es origen, no es parentesco, sino es enfermedades. Por ejemplo, hoy se está trabajando ADN para ver patógenos. Entonces, a partir de esto, aunque no tenga datos, pues no puedo ver sus dientes, no puedo abrirle la boca, ver si tiene caries, se tomaron muestras con un endoscopio de órganos internos, bueno, lo que yo supongo que pueden ser, porque pues la verdad no veo, o sea, metes el endoscopio y tienes una vista de 1 centímetro y ya. Entonces se tomaron esas muestras y ver con ADN si podemos encontrar algún patógeno. Porque si llegáramos a encontrar que sí tuvo poliomielitis, eso debe verse en ADN. Y todavía cabe la posibilidad de que en efecto sea Josefa Ojeda. Y que los datos, o sea, los datos que tenemos de ancestría es el acta de la fe de bautizo, no había actas de nacimiento en aquella época, y el acta de defunción. Y ustedes saben que en un acta de defunción se pone pues lo que se le ocurre. Entonces pudieron haber puesto poliomielitis y no serlo. O sea, cabe la posibilidad de que en efecto sea ella, y pues la única forma de comprobarlo, a mí se me ocurrió buscar patógenos en ADN para ver si en efecto murió de poliomielitis o tiene alguna otra enfermedad, vayan ustedes a saber, ¿no? Entonces, esto es en lo que estamos caminando. La muestra ya se tomó, la UNAM lo está procesando, espero los resultados, y yo no sé qué más podamos hacer sin dinero. Bueno, pues a continuación les entregaré sus constancias. Leeré una y ya solo les leeré el nombre. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y Amigos Protectores del Panteón de Dolores AC otorgan la presente constancia a Natalie Jocelyn Rentería Santana por su ponencia e importancia de la conservación de monumentos funerarios en el Cementerio Municipal de Colima en el 8º Coloquio Internacional de Historia, Arquitectura, Escultura, Urbanismo y Costumbres Funerarias, Ciudad de México, 24 de octubre de 2024. Firman maestra Valeria Valero, doctora Ethel Herrera. Entregamos la constancia a Luz Aurora Ramírez Espinosa por la ponencia Un avance del proyecto de restauración y puesta en valor del antiguo cementerio de Jalapa de Enríquez, Veracruz. A Antonio Peniche García por su ponencia El Panteón San José Iztacalco, una oportunidad para mejorar la vida urbana. A Rubén Eduardo Salmón Cuevas por su ponencia Los cementerios de Zacatecas, grandeza, decadencia y acciones de conservación. Y a Elizabeth Mejía Pérez Campos por su ponencia Reutilización de los espacios funerarios. También les hacemos entrega de un obsequio. Bueno. Muchas gracias. ¿Están numerados? Y pues muchas gracias.
Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.